Advertencia. El siguiente podcast narra eventos fuertes que pueden herir la sensibilidad de la audiencia y no ser apto para todas las personas oyentes. Se sugiere discreción. Este podcast ha sido producido gracias al apoyo de Documenta. Forma parte de una investigación realizada en el marco del proyecto Periodistas contra la Tortura, que se hizo con el acompañamiento de la organización. El contenido del mismo no necesariamente refleja el punto de vista de Documenta. Para mayor información, contactar a comunicación@documenta.org.mx. Este episodio es una continuación del anterior capítulo y ha sido dividido con frases de autores de la literatura universal, que al igual que el testimonio de Enrique Aranda que estamos presentando en este seriado especial, exploraron en sus obras el impacto que la tortura dejó en sus vidas. El doloroso y largo camino de las víctimas de tortura para alcanzar la justicia en México. Caso Enrique Aranda. Tercera parte. El miedo es la raíz de la crueldad. Grandes esperanzas. Charles Dickens. Hola, soy María José Martínez. Bienvenido y bienvenida. Este podcast es un seriado especial que fue realizado con el objetivo de promover la prevención de la tortura, el acceso a la justicia, la reparación del daño y el derecho a la verdad que se debe garantizar a las víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos en México. Anteriormente conversamos con Enrique Aranda, maestro y psicólogo víctima de tortura, quien fue encarcelado injustamente junto a su hermano Adrián. En este tercer episodio seguimos contando su historia, que es la de los hermanos Aranda, a quienes se les considera presos de conciencia. Lo que vas a escuchar ahora narra la batalla que Enrique ha emprendido desde hace casi 30 años para exigir la reparación del daño que sufrió y que le quitó parte no solo de su libertad, sino de lo que era su proyecto de vida como padre, esposo, profesional y académico. Continuamos escuchando su historia desde su estancia en prisión. En la entrevista que tuve con Enrique, me dijo que durante su tiempo de condena, ambos hermanos pasaron por distintas cárceles del país en donde pagaban prisión junto a otras personas detenidas por narcotráfico o reconocidos funcionarios del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, que antecedió al de Zedillo. Ya para ese momento al maestro Enrique se le reconocía también por la calidad de sus obras que comenzaban a acumular premios y que se inspiró a escribirlas desde la prisión, como nos los cuenta en el episodio anterior. A mí cuando me dan el primer premio nacional de poesía, nos llevan del norte, que estaba súper hacinado. Ya muy difícil la vida ahí, por diferentes razones. Nos llevan al sur, que es como el modelo, y que las autoridades usan para presumir cuando hay delegaciones que vienen de visita de los reclusorios en México. Es el menos peor de todos, yo creo, de todos los que hay en México. Y nos mandaron un dormitorio muy exclusivo donde casi había puro narco que pagaba una celdita pequeña, un dineral, y había gente, delitos de cuello blanco. Fui vecino del que fue secretario de Energía de Carlos Salinas de Gortari. Era ahí, por ejemplo, mi vecino, ¿no? Entonces había un perfil distinto al de otros dormitorios. Tras pasar más de 20 años de injusta encarcelación por delitos que nunca fueron comprobados, finalmente los hermanos Aranda pudieron salir de prisión. Primero lo hizo Adrián, meses después lo haría Enrique. Cuando entró a la cárcel tenía 38 años de edad y su hija apenas 3. Ahora, con 58 años, Enrique volvería a recuperar su libertad. Ese día, el 24 de diciembre del 2020, lo recuerda como uno de los más felices en su vida. Sí, fue el día de mi cumple, como olvidar, ¿no? Se cerraba un ciclo, nada bien simbólico, ¿no? Pues recuerdo pues mucha emoción, la gente que me recibió allá afuera. Había abogados del Fray Francisco de Vitoria, que era del padre Miguel Concha, y me acuerdo que esa noche no dormí, no pude dormir, yo, entre la emoción. Ya en libertad, Enrique comenzó otra batalla, buscar la reparación del daño que le ocasionaron como víctima de tortura. Un camino que emprendió de la mano de organizaciones de la sociedad civil, pero esta vez sin Adrián, quien, cansado de la corrupción en el sistema de justicia y saturado del caso, desistió de acompañarle. Él estaba ya muy sobresaturado,
pero él ya estaba como muy abrumado también. Entonces, cuando se presentó esta opción de seguir la Interamericana y presentar denuncia, aparte, ¿no? Incluso hacer la denuncia a la Procuraduría. Entonces, sí, con temor también haces estas cosas. Entonces, mi hermano en ese momento dijo, ay, no, yo estoy ya como cansado, como que ya estoy sobresaturado. Y además con escepticismo ya también, ¿no? Decir, no, pues esto no va a prosperar o cuántos años va a llevar. Y entonces él no se adhirió a la demanda o denuncia que hicimos al sistema interamericano. Yo sí me empeñé y seguí todo el procedimiento. Entonces, él decidió que iba a ser un camino muy cuesta arriba o que ya estaba muy sobresaturado, etcétera, y que no veía mucha perspectiva, ¿no? Ahí realmente él ya también es escéptico de la justicia afuera, ya de cualquier justicia, ¿no? Humana. Pero bueno, pues yo sí me empeciné, me empeñé y estuve trabajando al unísono con los abogados, redactando las cartas y tenía que tomar el metro e irme a las oficinas del Fray Francisco de Vitoria y con su equipo de abogados jóvenes, no redactando, porque, bueno, pues en eso soy obsesivo y es a lo que me dedico también, entonces hacer buenos documentos, enviarlos. En 2017 se promulgó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que establece un marco legal para la atención y reparación integral de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos. De acuerdo con la ley, la reparación incluye una compensación económica, además de la atención médica y psicológica, la rehabilitación social y laboral y las garantías de no repetición. Este es el proceso en el que actualmente se encuentra el caso de Enrique ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso le pregunté cómo ha sido para él exigir su derecho a la reparación del daño por la tortura que vivió. Que ha sido muy laborioso, ciertamente. De hecho, al principio hubo que mandar mucha documentación física y pagar el correo. Y bueno, pues yo lo pagué con lo que tenía. Por ahí algunos premios literarios que gané estando en prisión y utilizaba también ese dinero, incluso para fomentar una ley de amnistía a presos políticos. Mandé a imprimir muchos volantes en colores nacionales, blanco, verde y rojo, que se distribuyeran ahí en Cámara de Diputados, en el Congreso local, o para mandar los papeles a Washington, etcétera. El caso de Enrique es una historia que ha contado durante más de 28 años, primero ante los tribunales, luego ante la prensa y ahora ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Un proceso en donde los recuerdos permanecen intactos, siendo a veces revictimizantes para él. Incluso me confesó sus dudas sobre tomar esta entrevista, pero la convicción sobre su derecho a la justicia, la verdad y en especial a la reparación del daño que sufrió por ser víctima de tortura, lo convencieron de volver a hablar. En particular, ante la indiferencia de los gobiernos y la falta de empatía y sensibilidad de personas servidoras públicas con su caso. O sea, me parece por decirlo menos, pues un acto de insensibilidad impresionante, ¿no? Una grosería, como te decía hace rato, un desdén así como prepotente y olímpico, ¿no? Desde su estatus de funcionarios y que seguramente ven el mundo distinto desde allá, ¿no? Yo creo que la gente que en esos puestos debería tener un mínimo de sensibilidad humana, de empatía, y no poner a cualquiera, ¿no? No porque sea eficaz administrativamente vamos a poner a fulanito o fulanita, no. Debe haber un perfil de personalidad muy específico en esos puestos, en esos lugares. Un camino largo y doloroso para quien la búsqueda de justicia lo obliga a revivir una y otra vez el maltrato y el abuso policial que sufrió junto a su hermano, pues a pesar de toda la evidencia que sostiene su caso, el sistema de justicia sigue siendo tardío y agotador para las víctimas que, como él, piden la reparación del daño. Un derecho que está garantizado desde el año 2011, cuando se hizo una reforma a la Constitución Política Mexicana. A que trataran de ser empáticos y ponerse un momento en el lugar de las víctimas. ¿Y qué harían si a ellos les pasara algo así? ¿O cómo se sentirían si fueran tratados con desdén o con desatención? O dando largas y largas, ¿no? Porque la justicia, si no es pronta y expedita, como dicen las leyes, no lo es. Ya que te vayan a hacer una reparación de daño cuando estás al borde de la tumba, pues ya como que no tiene mucha utilidad, ciertamente. No es justicia eso.
Entonces, pues eso es a lo que yo les instaría, ¿no? Como después aquí en México, a que se tocaran el corazón. Insisto, creo que son llamamientos en vanos, porque creo que en buena medida estas personas ya tienen una costra en el corazón, una armadura en su ser, en su persona, y, y ante tantos casos quizá que han visto, y algunos mucho más dramáticos, desde luego, de los que pasan, con los desaparecidos, por ejemplo, mucho, mucho más dramáticos, pues obviamente están insensibles ya respecto a otros. Y si lo están respecto a esos, imagínate en relación a otros que quizá no son, o nuestros casos no son tan dramáticos o trágicos, ¿no? A casi 30 años de esa fatídica noche del 24 de junio de 1996, Enrique sufre las secuelas de la tortura y las violaciones a los derechos humanos que vivió a manos de agentes estatales. No solo le ha dejado problemas auditivos, producto de los golpes que con las palmas de las manos le dieron en las orejas, también lo ha hecho en su vida personal y emocional. Ha tenido que aprender a lidiar con la ansiedad, la depresión, el insomnio, los ataques de pánico y los traumas psicológicos que aún afectan su vida diaria. Yo creo que en general los gobiernos son muy renuentes y son muy lentos y siempre son retrógrados. Bien decía Octavio Paz que los pueblos no tienen los gobiernos que merecen. Los pueblos son muy superiores a sus gobiernos y siempre ha sido así. Y creo que también es el caso. Digo, el mío es un caso entre... Yo veo, por ejemplo, a Ayotzinapa, por citar uno, ¿no? Digo, si esos pobres, con todo el escándalo y el apoyo internacional y demás, no hay justicia, ¿qué me puedo esperar yo, que soy un ente aislado? Por eso te digo que creo que es una materia pendiente de este gobierno, los derechos humanos, pese a lo que se dice en el discurso oficial, ¿no? O a las intenciones que se plantean. Hablemos con los padres, ¿no?, de los desaparecidos de Ayotzinapa, o con las madres de las desaparecidas, que es súper trágico, ¿no? El daño de lo vivido dejó también un impacto devastador en la vida familiar y en el proyecto de vida de un destacado académico y autor de libros que ha sido reconocido con premios y que pasó más de 20 años privado de la libertad. Se me arrebató, y que es lo que justamente estamos ahora luchando en un foro internacional, porque creo que los torturadores en ningún caso deben quedar impunes, ni los ejecutantes físicos, ni aquellos que ordenan hacerlo. En eso sí estoy de acuerdo, no debe haber impunidad, definitivamente, y ahí sí se debe de proceder, porque creo que es la única manera de reducir la probabilidad de que esos eventos sigan sucediendo. Pero además lo sigue a la sombra del estigma de quien estuvo en prisión. A pesar de su injusta detención, sus antecedentes penales no aclaran que fue un preso de conciencia, como lo reconocen organizaciones de la sociedad civil. Es una situación que le ha dificultado conseguir un trabajo y una vivienda digna luego de su liberación, aunado al deterioro de su salud como consecuencia de la tortura y a su avanzada edad, condiciones que hoy le limitan las oportunidades laborales que alguna vez tuvo en su vida. Pues la situación actual no es fácil en términos laborales, de que, no, pues evidentemente vas a pedir un trabajo y la gente no se va a molestar ni va a decir, este es preso común o preso político, ¿no? Pues no, para nada, ¿no? Simplemente, por ejemplo, te piden carta de antecedentes no penales y eso, pues ahí no van a especificar nada de eso, simplemente aparece sí o no, y ahí no se ha prestado suficiente atención también, ¿no? Pero que provoca daños y secuelas que permanecen. Yo a la fecha todavía tengo secuelas, ¿no? Padezco insomnio, padezco de repente ataques de ansiedad o de pánico. Los he controlado muy bien con el yoga y me ha ayudado mucho eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el insomnio es algo que he tenido que estar continuamente con ello, trabajando, como anoche que te digo que además la fiesta esta que no hagan dormir. Entonces, si yo de repente no me duermo a la hora que estoy acostumbrado, me cuesta ya mucho trabajo, entonces tengo que meditar, etcétera, y ya hasta el rato retomo el sueño. Pero estas cuestiones, además algunas secuelas físicas que ya he mencionado mi abogado y yo ahí, como
un oído que quedó lastimado y que ya no quedó con la misma capacidad auditiva. Y desde luego la falta de atención que hay en los reclusorios, ¿no? Yo, por ejemplo, perdí casi toda mi dentadura, ¿no? Ahorita la que tengo, pues, es una prótesis. Y esa falta de atención dental o médica también constituyen derivaciones de lo que originó la tortura, que te atribuyes incluso cosas que no hiciste y que significan, por ejemplo, el cautiverio, ¿no? Y todo lo que implica el cautiverio. El sufrimiento de mi familia también, mis padres tuvieron que vender su casa para contratar a un abogado. El padre y el esposo también sufrió la pérdida de su familia. Su esposa y su hija fueron igualmente víctimas por amenazas que las obligaron a salir del país y a migrar a los Estados Unidos. Por esto y más, el Estado mexicano aún está en deuda con Enrique. Ningún gobierno ha querido saldar esta cuenta, que se suma a la larga lista de violaciones a los derechos humanos en el país que han sido cometidas por funcionarios o agentes estatales. En su caso, el Ministerio Público no investigó adecuadamente la tortura que denunció. Los funcionarios de la Policía Judicial del Distrito Federal que torturaron a los hermanos Aranda jamás pagaron condena por sus acciones, pues nunca se les reconoció como torturadores. Por el contrario, como lo recuerda Enrique, contaron con el apoyo de la Procuraduría de aquel entonces, que incluso le dificultó la tarea de identificarlos, aun cuando él pudo reconocer a 2 de ellos, que resultaron ser agentes adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes se encontraban a disposición del agente del Ministerio Público en la 32 Agencia Investigadora, durante las horas que los torturaron los días 24 y 25 de junio de 1996. Hubo muchas anomalías, ¿no? Por ejemplo, uno de los torturadores judiciales de la Policía Judicial, que sí identifiqué, porque me atreví a verlo a la cara cuando estaban torturando, y no voltees, cabrón, y muchos estaban encapuchados, pero el que estaba dirigiendo todo el ritual negro de la tortura, él no, una chamarra de cuero, y lo vi, lo identifiqué, exigí que llevaran fotos de los que estuvieron trabajando esa noche o de guardia, y siempre llevaban la Procuraduría, siempre llevaba fotos oscuras, borrosas, difusas, con la intención de no identificar. Y ya después incluso argumentaron que se había perdido la lista de los comandantes judiciales que estuvieron esa noche trabajando. Argumentos inverosímiles. Ya después argumentaron, bueno, lo que pasa es que como los archivos se cambiaron de edificio, se perdieron ahí. Argumentos ridículos realmente, ¿no? Que nadie creería. El caso es que durante años estuvieron presentando fotos así, y entonces, pues, obviamente no te iban a presentar las fotos, ¿no? Nítidas, ya mira, aquí están claritas. Siempre había esta está oscura, la otra es que está desvanecida, la otra es que el lente falló, y el caso nunca hubo fotos nítidas. Increíble, en 10 años nunca hubo. Y a mí me daba miedo culpar a alguien inocente. Entonces, pues no, mejor prefiero decir no lo reconozco, ¿no? Pero ya claro, no lo reconozco porque la foto es ilegible. Pero les valía, no les importaba, seguían haciendo lo mismo. El caso es que no había esa posibilidad, ¿no? Yo hasta que describí los rasgos físicos del comandante a cargo, y así con todo lo que me acordaba, y alguien me decía, bueno, pues es un riesgo también, ¿no? ¿Qué tal si la toman con tu familia o lo demás? Para cuando llegó la acusación, se hizo solo por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, pero nunca por tortura. Así que, debido al tiempo que pasó, el Ministerio Público determinó que ya no era posible perseguirlos o imponerles una pena. Enrique me cuenta también que cuando llegó la orden de aprehensión en contra del comandante que dirigió su tortura, el funcionario huyó a Veracruz, donde el gobierno de aquel entonces lo protegió. Aquí en México nunca te van a poner tortura. Te ponen lesiones que pueden poner en peligro la vida o no, pero no te lo tipifican como tortura. Entonces, sí llegó un momento en que ya prescribió el delito. Entonces ya la gente ya no le va a pasar nada. Incluso esta persona, judicial, logramos que el equipo de abogados, que se emitiera una orden de aprehensión contra él, y él huyó al estado de Veracruz, donde tenía la protección, y allá se fue a refugiar. Y ya después, pues, regresó cuando ya se había prescrito el delito.
la cantidad de irregularidades, de atrocidades que se cometieron, como estos que estoy mencionando y que ahorita de repente me acuerdo, pero son muchas en realidad, ¿no? Creo que nos llevaría horas. En todos estos años, las autoridades mexicanas, a excepción de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal en aquel entonces, le han negado a Enrique, como a muchas otras víctimas en el país, el derecho a la justicia, a la verdad y en especial a la reparación del daño que lleva años reclamando por la tortura que sufrió. Me comparte que en algún momento tuvo esperanzas de que el Estado le diera respuesta a través del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde tuvo acercamientos con algunos funcionarios, entre ellos Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Pero los avances que se habían conseguido se enfriaron una vez que Encinas dejó el cargo para sumarse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. En mi caso, el actual gobierno ha sido muy remiso para otorgar una indemnización justa por la tortura sufrida y por violación de garantías jurídicas patentes, ya que hubo una continua intervención desde Presidencia de la República anteriores. Me estoy refiriendo a regímenes anteriores. Y bueno, pues sí, yo esperaba que con un cambio de régimen fuera más sensible a esto, pero desgraciadamente no ha sido así. No ha habido la sensibilidad. Creo que es una parte descuidada en el actual gobierno, la de los derechos humanos, así como lo de la cultura también. Y platico estas dos cosas porque me afectan directamente. Yo me dedico a actividades culturales y esto de la reparación del daño en derechos humanos, creo que no han sido todo lo diligentes o escrupulosos que debieron de haber sido, porque pues este régimen ya se va. La poca respuesta e interés del Estado mexicano para atender su caso, en la que presentó diversas apelaciones y amparos desde el año 1997, llevó a Enrique a emprender el largo y doloroso camino de las víctimas de tortura en México, que exigen de manera urgente acciones correctivas del Estado para darles una reparación integral por las injusticias y la impunidad padecida. En su caso, ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde hoy exige al Estado mexicano no solo la reparación del daño para él y su familia, sino asegurar la protección efectiva de los derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales a los que México se ha suscrito y en los que ha fallado. Pues sí, simplemente nos informaron que ya se había declarado la admisibilidad, es decir, se había admitido. Anteriormente tardaban un promedio de 7 años en admitir un caso, pero pues estos se han ido incrementando en todo el continente americano, de tal modo que el sistema interamericano, que además tiene poco personal, o no el personal suficiente, pues cada vez tarda más. Y en mi caso, pues fueron 10 años y medio para que se admitiera como tal. Antes tratamos de negociar con gobiernos anteriores, pero no se dio. Incluso con el gobierno actual también tratamos de hacerlo y no, tampoco. Las víctimas de tortura luchan también por el derecho a la verdad y a que se garantice la no repetición de estos actos. Sin embargo, los procesos de reparación suelen ser tortuosos. Para Enrique, se han convertido en diligencias laboriosas y agotadoras que logró pagar con el dinero de los premios que ganó por sus libros. No se arrepiente de enfrentar este nuevo desafío por el que lleva años luchando. No obstante, me confiesa sentirse agotado emocionalmente. Es como si la tortura se siguiera prolongando para él. Hoy en la práctica, el derecho a la reparación integral para las víctimas se ha traducido en muy pocos casos que son resueltos, con compensaciones inadecuadas que excluyan la garantía a la asistencia médica o psicológica, tal como lo establecen los estándares internacionales. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en las 11 personas que solamente fueron reparadas integralmente por violaciones a los derechos humanos en 2022 por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, según datos del Observatorio contra la Tortura, quien en su más reciente informe advierte sobre la falta de acceso a servicios de rehabilitación física y psicológica, así como la ausencia de indemnizaciones adecuadas y la falta de garantías de no repetición para las personas sobrevivientes de tortura en México. El observatorio señala además que las víctimas se enfrentan a la burocracia y a la impunidad de los perpetradores, lo que muchas veces hace que desistan de denunciar.
El caso de Enrique Aranda, así como los datos registrados en años recientes, reflejan la urgente necesidad de que se tomen acciones concretas para remediar las violaciones a los derechos humanos, como pueden ser torturas y tratos crueles e inhumanos. Esto incluye que se garanticen investigaciones exhaustivas, sanciones a los responsables y la implementación de medidas para proteger a todas las personas que estén bajo custodia del Estado mexicano, así como fortalecer la integridad del sistema de justicia penal y asegurar que tales atrocidades no se repitan en el país. Sin embargo, si damos una mirada a la actualidad, los datos del Observatorio contra la Tortura advierten que en 2022 se abrieron 1.405 carpetas de investigación o averiguaciones iniciadas por el delito de tortura en las fiscalías en cada entidad del país. Del número, la mayor cantidad de expedientes se registraron en el Estado de México, seguido por la Ciudad de México, Veracruz, Baja California y Puebla, mientras que en estados como Coahuila, Colima, Morelos y Durango no se evidenciaban datos, lo que podría reflejar tanto la magnitud del problema como el desempeño en materia de procuración de justicia en cada entidad. A estas cifras hay que agregar que también en 2022 solo se reportaron 4 sentencias condenatorias y absolutorias por el delito de tortura tanto a nivel estatal como federal. En total fueron 36 las sentencias que se han dado desde el año 2014 y hasta 2022, de acuerdo con el observatorio, quien desde el año 2014 hace un registro de los casos, lo que lamentablemente nos alerta sobre una realidad recurrente en el país. Entre el insomnio y la ansiedad, Enrique pasa sus días esperando justicia. Lucha con resiliencia por la reparación del daño que le robó buena parte de su vida. Un caso en el que, como muchas víctimas de tortura, se ha convertido, con apoyo de su abogado y organizaciones de la sociedad civil, en su propio defensor. Hoy se define como un hombre sin edad. Del tiempo solo quiere pensar en recuperarlo, con aquellas cosas que más le gusta hacer. Por eso mantiene vivo al maestro que lleva por dentro. También al psicólogo que no solo se graduó con honores, sino que sigue dispuesto a ayudar a otras personas, como en su momento lo hizo el psiquiatra austríaco Viktor Frankl, sobreviviente al Holocausto. Cree que aun cuando se han dado cambios importantes, México sigue sufriendo desigualdades, discriminación y violencia, pero sobre todo impunidad ante las violaciones a los derechos humanos. Su caso es prueba de ello. Pero hoy la política dejó de interesarle. Su vida transcurre en el arte, cuando puede ir a un museo, en la poesía y la literatura, donde sigue descubriendo historias y personajes que le inspiran a escribir. De hecho, hace poco su nombre fue incorporado al diccionario de las ficciones policíacas en México, que fueron escritas durante el siglo XX y XXI. El libro, que se publicará en 2025, incluye autores que abordan la violencia y otros temas en sus obras, como lo ha hecho Enrique desde su propia experiencia. Pero ha sido el yoga y otros deportes lo que en definitiva le han ayudado a rehabilitarse, o como él mismo lo afirma, le han salvado la vida al convertirse en su refugio. Un espacio que encuentra cada martes y jueves cuando se reúne con sus alumnas para enseñarles a vivir en armonía y agradecimiento. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo. En el próximo episodio. Corsetar el fenómeno de la tortura con un determinado partido político, siento que es un análisis que no es el adecuado de la realidad del funcionamiento institucional. Este podcast ha sido producido gracias al apoyo de Documenta. Forma parte de una investigación realizada en el marco del proyecto Periodistas contra la Tortura, que se hizo con el acompañamiento de la organización. El contenido del mismo no necesariamente refleja el punto de vista de Documenta. Para mayor información, contactar a comunicación@documenta.org.mx. La investigación, producción y edición del mismo fue realizada por mí, María José Martínez, con apoyo de Documenta.
Si te gustó este contenido, compártelo para llegar a más personas. Así estarás apoyando a visibilizar un problema que afecta a muchas víctimas, quienes hoy luchan por su derecho a ser reconocidas, a la justicia y a la reparación, pero también a la verdad y a la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron. Gracias por acompañarme. Te espero en el próximo capítulo de este especial dedicado a la prevención de la tortura en México. Hasta la próxima.